imainayan hankunata kay ancha kusi sun huchaywan yapayaykichista napayukuykichis rimapayamusunkis wawqichaykis Wilman Kaychiwa Robles. Imainayan allilanchu tayta mamakuna yachachik masiykuna yachaq warmakuna kay llaqtakunapi riki manan kay Abancay ukullapichu uyariwashanchis kay comunidadkunapi llaqtakunapipas uyariwashanchis ña kaypina kachan panichanchis. Katy, Imainayan Katy, allilanchu, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Wilman, y buenos días a cada uno de nuestros radioescuchas y a los seguidores de este programa en la Escuela del Aire. Quien les habla, vuestra servidora Katy Castillo Cáceres. En esta oportunidad ya estamos listos y prestos para dar a conocer la información que les hemos traído. Wilman, ¿qué es lo que tenemos para este hoy día? Tenemos primer día del último mes del año. Así es, ya se acaba el año, se va el año. Así es. Estamos en la Escuela del Aire, el programa 29. Y el día de ayer, 2 días, anteayer y el día de ayer, se ha desarrollado una exposición y reconocimiento a las buenas prácticas de docentes exitosos de Apurímac. Tenemos varios audios grabados, prácticas exitosas en el aula por docentes y directores, y también desde Circa nos han visitado, Katy. Así es, de la comunidad de Tajaja nos han visitado toda la comunidad educativa, conformado por los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Y en breve estaremos dando a conocer los pormenores de este evento. Y en Voces Universitarias desde la capital Lima estaremos en contacto con Milton Camilo, bachiller en Ingeniería Ambiental de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash. Vamos a tener una entrevista exclusiva con él. Así que nos vamos a las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo educativo cultural de Apurímac y a nivel nacional? Edu Noticias, en la Escuela del Aire. El acontecer educativo en Edu Noticias. Proyecto Comunidades de Aprendizaje está logrando resultados en 19 regiones del país y en colegios rurales de comunidades alejadas. Mediante el proyecto Comunidades de Aprendizaje, Natura Cosméticos y sus 92.000 consultoras han invertido desde el 2019 en la mejora de la educación de más de 43.000 niños y está logrando resultados en 19 regiones del país, llegando incluso a colegios rurales de comunidades alejadas. Comunidades de Aprendizaje es un modelo educativo desarrollado por el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, CREA, de la Universidad de Barcelona, España, y validado por la Comunidad Europea. Debido a su evidencia científica y comprobada efectividad, fue traído al Perú por Natura Cosméticos en el 2013. Como empresa consciente de su responsabilidad social, Natura Cosméticos considera que la educación es la clave para que las generaciones futuras tengan un mundo mejor y que su falta genera menos oportunidades en el futuro para los ciudadanos y la probabilidad de que sus ingresos no sean suficientes. Apostar por la educación es el camino para la transformación social y para un mejor futuro. Por eso, esta iniciativa busca disminuir las brechas en temas de comprensión lectora, razonamiento matemático y convivencia entre los alumnos. Dirección Regional de Educación de Apurímac organizó la exposición de buenas prácticas docentes y de directores. El pasado 29 de noviembre, la Dirección Regional de Educación de Apurímac organizó la exposición de las buenas prácticas de directores y docentes en el marco del Plan Educativo Regional Escuelas Apurímac. La UGEL Abancay participó con las instituciones educativas ganadoras a nivel regional, como son las instituciones educativas de 54069 de Ojopata Joya del distrito de Huanipaca, con el proyecto Recuperemos la Gastronomía Ancestral a través de videorecetas, liderado por los docentes Lucía Caillagua, Flora Hierve y Rociendo Arando, y la institución educativa número 54002 Santa Rosa de Abancay, con el proyecto Jugamos y Aprendemos, presentado por la profesora Yanina Soto Villar. Además, participaron en dicho evento las buenas prácticas ganadoras a nivel nacional, como
historieta en lengua castellana del Colegio de Señoritas Inmaculada del distrito de Curahuasi y el proyecto implementado Nuestras Áreas Verdes de la institución educativa número 54560 de Pachachaca, esto en nuestro distrito de Abancay. Ayer, viernes 30 de noviembre, aparte de estos proyectos ganadores de buenas prácticas, han sido reconocidos por la DREA en una ceremonia especial los campeones nacionales de atletismo de discapacidad intelectual de las instituciones educativas de La Salle y Villa Gloria. De igual forma, las campeonas nacionales de danza urbana de la institución educativa La Salle de Abancay. Cabe precisar que en esta exposición de las buenas prácticas docentes y directores participaron todas las UGELes de la región Apurímac con sus mejores proyectos ganadores. Las autoridades educativas regionales manifestaron que este evento regional de buenas prácticas de reconocimiento a los maestros exitosos de Apurímac se institucionalizará. Ramiro Sierra Córdoba, director de la UGIL Abancay, anunció que en diciembre estarán haciendo el reconocimiento especial a los maestros que han desarrollado en el presente año buenas prácticas que han redundado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y más noticias en Edu Noticias. Comenzó etapa descentralizada del proceso de nombramiento docente en la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay. Luego de alcanzar el puntaje mínimo en la prueba nacional, los docentes de nivel inicial, primaria y secundaria de la UGEL Abancay iniciaron con las evaluaciones de la etapa descentralizada desde este lunes 26 de noviembre. Según la norma, en la etapa descentralizada se evalúa la capacidad didáctica y se valora la trayectoria profesional referido a la formación profesional, méritos y experiencia profesional. Cabe precisar, la capacidad didáctica se evalúa con dos instrumentos como son la observación del desempeño del postulante frente a los estudiantes en el aula y la entrevista a cargo de un comité especial de evaluación liderado por los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay. Precisaron las autoridades educativas que en las instituciones educativas polidocentes se encarga el comité de evaluación de la institución educativa, mientras en el caso de que las plazas pertenezcan a una institución educativa multigrado unidocente, los postulantes serán evaluados por el comité de evaluación de la UGEL. Finalmente, se informó que las comisiones de evaluación para nombramiento docente de la UGEL Abancay ya tienen aprobados sus planes y cronogramas. Precisaron que ya empezó las entrevistas a los postulantes y la próxima semana iniciarán con la observación de desempeño del docente postulante en aula a través de las rúbricas de evaluación. Más informaciones en Edu Noticias en la Escuela del Aire. En Curahuasi organizaron el concurso de canto y declamación Jantutica. El pasado 27 de noviembre, en el Colegio Secundario de Mujeres Inmaculada del distrito de Curahuasi, los directivos y docentes organizaron el segundo concurso de canto y declamación dramatizada, en el que participaron todas las estudiantes de la mencionada institución educativa. El evento se denominó Jantutica y tuvo como objetivo el de fortalecer las capacidades comunicativas y la identidad cultural de los estudiantes, que fue liderado por los docentes del área de comunicación. Los directivos del colegio informaron que este evento, por acuerdo mayoritario de la comunidad educativa, ha quedado institucionalizado y que el próximo año se realizará previo a los Juegos Florales Escolares para tener representatividad y competir con los colegios de Abancay. Será
Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Amasuachu, llaqtaykita. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Y como hemos mencionado, desde la comunidad de Tajaja del distrito de Circa, la institución educativa secundaria de menores José Carlos Mariátegui estuvo presente el día jueves en la Plaza de Armas de nuestro distrito de Abancay con su feria de plantas medicinales, y tuvimos la suerte de realizar una entrevista al coordinador de proyectos innovadores, el profesor Cleto Cuellar Sanabria. Escuchemos la entrevista. Adelante. Para darles a conocer, nosotros el año pasado fuimos ganadores de un concurso que realizó la Dirección Regional de Educación y una financiera, Manuel Damota. Nuestro proyecto se denomina Estudiantes Emprendedores Anticipando al Futuro. ¿Y en qué consiste este proyecto? El proyecto tiene 4 componentes. Componente 1 es fortalecimiento a docentes, componente 2 es fortalecimiento a los padres de familia, y el componente 3 la organización y la investigación de los estudiantes. Y el componente 4 es la articulación, la escuela y la comunidad. Y cada uno de estos componentes tienen sus propias actividades que se ha seguido y se ha logrado en los 4 componentes logros muy importantes. Por esta vez me voy a abocarme en el componente de la organización de estudiantes y la investigación. Nosotros tenemos bien claro en nuestro proyecto desarrollar las capacidades, desarrollar las habilidades en base a los recursos potenciales que tiene la zona. Así como, por ejemplo, ¿cómo lo hemos desarrollado? Le voy a dar un resumen muy preciso. En primer lugar, hemos llamado a una asamblea de estudiantes donde hemos presentado los recursos, las necesidades de la institución, y como también los recursos potenciales, de los cuales los estudiantes han elegido investigar las plantas medicinales. Y para ello nosotros hemos formado grupos integrados de diferentes grados, 14 grupos. Dentro de los 14 grupos se le ha encargado investigar sobre una planta medicinal. ¿Y qué hicieron ellos? De acuerdo a nuestra planificación, primero han ido a observar las plantas, dónde crecen, cómo es la planta, en qué piso ecológico, a qué nivel del mar, y recoger una muestra. Estas plantas se desarrollan en su misma comunidad. En su comunidad, por eso le digo, es un recurso potencial de la zona. En segundo espacio, ellos han ido con una ficha a hacer una entrevista a los yachas o a los sabios de la comunidad, y han recogido información, y a la vez ellos ya saben cómo se consume. Y en el tercer espacio han desarrollado la investigación información a través de revisando textos, y como también a través de la página de internet, que algunas plantas ya tienen estudios de algunas universidades que lo han adelantado. Todas esas informaciones de campo y las entrevistas y la investigación virtual, como también de textos, ellos han procesado su informe final.
Este informe final lo presentaron en una feria local que hemos desarrollado en nuestro colegio. Eso implica para nosotros desarrollar capacidades, capacidad de análisis, ordenar todas las informaciones y finalmente empoderarse de ese aprendizaje y lograr que estos aprendizajes sean socializadas desarrollando las habilidades comunicativas, como en este espacio que ellos están desarrollando. Pero para ello nosotros hemos articulado las diferentes áreas. Nuestro proyecto ha sido articulador de diferentes áreas. Por ejemplo, en historia han trabajado sobre la formación morfológica de la tierra, las propiedades de la tierra. En CTA, tipo de plantas, clases de plantas, su composición química de las plantas. En matemática, las proporcionalidades. En comunicación, por ejemplo, han desarrollado textos de acuerdo al de primer a quinto grado, primer grado textos expositivos, segundo grado textos argumentativas, cuarto grado, tercero, cuarto grado ya artículos de ensayo, opiniones de ensayo. Estos conocimientos le ayudan al alumno con mucha facilidad desarrollar sus textos. De esa manera nosotros hemos logrado concretar la parte de lo que es de formación o conocimiento. El emprendimiento lo desarrollaron con el profesor del área de educación para el trabajo. ¿Cómo? Hemos solicitado a un especialista de agroindustrias para que dirijan cómo deben recoger, seleccionar, secar estas plantas y luego agregar algunos componentes y luego embolsarlo en filtrantes, crear su logo. Por ejemplo, ahí dice EMAFO, estudiantes emprendedores, que ellos lo han creado, los diseños, los logos, ellos lo han creado, lo han procesado y nosotros hemos facilitado a los estudiantes que hoy día lo están exponiendo, presentando sus productos. Un producto ya como resultado de todo un trabajo. Profesor, en ese sentido, con todos estos procesos, ¿confirma usted que a través del desarrollo o la planificación por proyectos se puede generar el desarrollo de competencias en los estudiantes? Estamos convencidos. Nosotros siempre hemos trabajado con estrategias didácticas, aprendizaje basado en proyectos y AS, aprendizaje de servicio. ¿Qué queremos promover aquí? Realmente lograr que nuestros alumnos logren sus competencias, sus capacidades, conocimiento y sus habilidades, aprendan a hacer y ser, y finalmente que este espacio sirva para que se desarrollen los alumnos emprendedores que mañana más tarde, cuando terminen el colegio, ellos pueden tener la idea de hacer una microempresa, hacer negocio, para una economía autónoma, independiente, siendo ingeniero, siendo médico o profesor, que la sociedad exige ese tipo de estudiantes que deben formarse en las aulas, en las instituciones educativas. Por ello, nuestro desafío es a ese reto, que el egresado, terminado su colegio, los estudiantes tengan la idea cómo hacer emprendimiento en estos espacios que la sociedad exige. Eso es lo que estamos buscando y eso le exige también la nueva currícula, que realmente que debemos trabajar de acuerdo a las necesidades que necesitan nuestros alumnos para que sean competentes. Muchas gracias, profesor. La Escuela del Aire. Guaira Wasipi, Yachay Wasinchi. Kaya chachija masikunata rixio cosas kay Guaira Wasimanta pacha allimi kay sumaq proyectokunata waqa Tajaja llaqtapi sumaqta puririkachishanku kallpachaykushanku. Hina hipanman kunan yachaq warmakuna, alumnukuna, estudiantikuna riki rimamunqaku nuqanchis siminchispi, qhishwa simichapi paykunapas sumaqtaya tuqyachinku. Imanishansi, a ver, imakunatas kay proyectowan paykuna waq llaqtankupi puririkachishanku. Uyarikusunchis. Waq circa llaqtamanta hamurunku, ima llaqtamanta pechayta willariwasunchis. Yari papay nuqapas sutiyqa Marilia Pumakayo Sánchez, nuqayku amushayku circa llaqtamanta, chay circa llaqtamanta uq comunidad La Unionmanta, chay La Unionmanta nuqaqa kani Ampinuaylla anexumanta y colegio José Carlos María Tiguiachay wasiyku shayna sutin. Nuqapa edad niqa 16 años. Nuqayku kayman amushay. ¿Ima grado picación qué? Quinto grado. Quinto, promoción peña. Sí, promoción tarwasa. Ya, ima rayku mama kay mamurunki. Nuqayku kay llaqtama
kayaban kayaqtanchis mangamoyku kay sumaq plantanchiskuna yachach runakuna mana yachir pastillakunata tomashanankupa imakunapaq sirven kay plantakuna chaykunata nuqayku llan yarishayku yachanniikuta yapa runakunaman chay investigación ruwasqaykuta nuqaykupuni kay sumaq plantakunamanta chaymi nuqayku kay llaqtaman hamuy llapan kay plantanchis kay diferentes plantanchiskuna rikus Kay ima planta chata mama hapichanki. Kay planta sutin valeriana. Valeriana. Ima pakmi valeriana mama. Tukuy pahali. Kay insum mana puñuyta atinchis chuabes. Richarin pinsaishan. Kay ya tumanki wawachinara puñurkonki pa punchaunintata alinta richarin. Kay tuyunanaypa. Imayna tuyunan. Tuyukinanasunki chaykuna. Kay kuna chaykunapa. Chayanta epilepsia. Rikwaras mayor kuna rik sufrinchis epilepsia manta. Kay chayata tumaykuso chaymanta epilepsiantis bajan. Chaymanta ka chay pensamientos chispa. A veces no hanchis estudiante kuna nachanchis kashan novio chanchis enamorado chanchis. Chay pinsa pa con chay ya pinsa pa isang. Chay pinsa ishayku. Kay tatomorusako chayha estudio pinsaso. Chay ankay alienta pinsa ichida yasasi. Ya pa no hanchisman. A veces chay un warmikuna un kushankuriki kay nya lusta jorunanko madilatayta tinkuchu. Ankay tomak ratuchaya dilatanko. Muy Amauta kunadi yachachis kunadi llapañanchu llankashanko. Riki llapa. Ay kunochi anapasunkis. Riki paykuna puni llanapanku wakin waqkunapi no hay kupuni pero ruayku investigación ta no hay. Ajá, paykuna hayku chay investigación ruasaykuta paykuna hayku yarichiku. Profesor ankay mi kaskay propiedad ankay pa makay. Pikunata tapokon kisia maimanta luxerin kisia. Ankay planta kuna hayku investiganku kay llaqtanchispi kan ñawpa machuchakuna kay ñaya sinkuña imakunapaq sirve imakuna kay planta imakuna chanan nutrientenkuna paykuna ña yachankuña kay plantanchismanta nuqayku riku llaqtaykupi wasin tapu papay imapaq kay sirvin paykuna ankay chay ña nuqanchis ñawpa machuchanchiskuna ña yachanña imakunapaq sirvin kay sumaq plantanchis chayna yapa plantanchispa chaynata investigación takwayku nuqayku laboratorio kan colegiopi chaypipas kay hawariku chaykunata imakunas kashi imapaq sirvi mana nuqayku kayman engañaqchu nuqayku kay sumaq plantanchiskunata yachachi Kay valeriana valeriana yago una planta chakunadi imakunata apanamunchis. A ver apamunku añuaycha sumaq chay planta sumaq chaymanta palma real chayman chachacoma Salvia, muña, vamos a ahora sí, anime. Y acá, anchata de seco y quizá, y me le hayan carix, mamá, y a charinquis. Gracias. Me llamo Yurema Guañacano, soy del Colegio José Carlos Mariátegui, Tajaja, de Circa. Hoy estamos viniendo a presentar nuestros productos, que la cola de caballo es muy bueno para el riñón, para el hígado, tiene muchísimo colágeno, muy bueno para el cabello, para la caspa, es antiinflamatorio, muy bueno, espero que lo prueben, está con cebadita ya, todo preparadito, está higiénicamente preparado. Espero que les guste, pueden probar la infusión también. La Escuela del Aire. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Y bien, continuando con nuestro programa, Wilman, el día jueves hubo una exposición de las buenas prácticas de los docentes exitosos a nivel de la región Apurímac. Estuvieron presentes los directores, profesores y comunidad educativa de las diferentes instituciones educativas de las unidades de gestión educativa local de las provincias de Apurímac. El día viernes se ha realizado también la premiación en la Dirección Regional de Educación Apurímac. Y bueno, hemos hecho una recopilación de algunas prácticas exitosas. En este caso, tenemos la práctica exitosa de la institución educativa de Joya, esto en Huanipaca, dándonos a conocer la gastronomía ancestral. Tenemos que felicitar, reconocer públicamente el esfuerzo, la voluntad que lo ponen los maestros, incluso trabajando hasta sábados, domingos, en las tardes, para poder
sobre todo, inculcar, ¿no?, en la formación de los estudiantes esto que viene a ser la identidad, el amor a lo nuestro, como lo que ha hecho la institución educativa de Joya, Ojopata, del distrito de Huanipaca, recuperando o revalorando la gastronomía ancestral a través de videorecetas. Interesante. Un proyecto ganador a nivel regional. Llamamos competencias comunicativas. Chaime Sutin, Proyecto Icupa. Nosotros hemos visto que la comunidad ha perdido día a día la costumbre gastronómica con la llegada de la tecnología, prefiriendo consumir tales como el arroz, el fideo, tallarín, ¿no? Teniendo en cuenta que este problema social nos propone desarrollar las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes, ya que observamos la dificultad en su expresión oral. Bueno, los logros obtenidos en nuestro proyecto, que es recuperando nuestra gastronomía ancestral con las videorecetas, desarrollamos las competencias comunicativas. Los logros que se han obtenido en nuestro proyecto son que los estudiantes puedan producir textos propios de su entorno en su lengua materna y en su segunda lengua, a partir del desarrollo de las competencias comunicativas. La reproducción de las videorecetas, donde los niños han desarrollado las habilidades de escuchar, hablar, donde ellos han desarrollado su expresión sin miedos, han logrado su propia autonomía. Y el siguiente logro es el desarrollo de las competencias comunicativas, donde los niños pueden enfrentar a la sociedad, ya que van a utilizar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. El logro social ha sido que la mayor participación de los padres de familia en el aprendizaje de los niños y la recuperación de los conocimientos ancestrales de los sabias y sabias de la comunidad, con quienes hemos trabajado de la mano para desarrollar nuestro proyecto, ya que ellos tienen conocimientos muy ricos de su cultura en lo que es la gastronomía, y ellos han trabajado con nosotros y con los niños para poder lograr nuestro proyecto. La sostenibilidad. Nuestro proyecto es sostenible porque lo vamos a seguir aplicando y también es aplicable a otras realidades, sea en la ciudad y en el campo. También resaltar que para desarrollar nuestro proyecto hemos tenido en cuenta una estrategia muy importante, que es tener en cuenta la cultura y la lengua materna que desarrollan nuestros alumnos. Agradecerles a cada uno de ustedes por su atención. Tenemos un link donde nosotros hemos subido al YouTube todos los videos que hemos trabajado, las videorecetas que hemos desarrollado con los niños, que vamos a entregarles a cada uno para que puedan ustedes entrar y ver cuánto hemos logrado con nuestros niños. Muchísimas gracias. La Escuela del Aire. Muy bien. Felicitar a los profesores, a los docentes Lucía Cayagua, Flora Hierve y Rociendo Arango, de la institución educativa 54069 de Ojopata Joya del distrito de Huanipaca. Sigan, maestros, con ese amor, con ese cariño que le ponen, ese entusiasmo. Pienso que también hay en otras instituciones educativas que están trabajando, están haciendo experiencias interesantes que de seguro el próximo año ya se estarán presentando en estos eventos importantes que está convocando la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Y a continuación tenemos otro de los ganadores. Tenemos que resaltar a la institución educativa de señoritas de Inmaculada de Curahuasi, ganadores nacionales, en esto de historietas, en los Juegos Florales, referido a José María Arguedas. Historietas, ganadora nacional, Inmaculada de Curahuasi. Premio Arguedas. Premio Arguedas, escuchemos. ¿Qué mejor que la misma protagonista del trabajo que hemos ganado a nivel nacional con nuestra historieta titulada Rumitán Cajbicharini? Voy a darle la posta a mi estudiante, Elvia Alarcón. Aplausos, por favor, gracias. Esto consiste en nosotros, los jóvenes, no olvidar nuestros antepasados. Como por ejemplo, nosotros ya nos estamos olvidando nuestro Pachamama, los Apus, donde nosotros nos rodea a nuestro alrededor. Hemos puesto que es referido a Curahuasi. Está inspirado en el sueño del Pongo,
y el Piedra de Sayhuite se encuentra en el distrito de Curahuasi, comunidad de San Luis. La hacienda El Carmen le he puesto porque se encuentra en mi distrito de Curahuasi, que está ubicado en Carmen. Capitán Rumi es el cerro frente a Curahuasi, que está ubicado en el cerro San Cristóbal. San Cristóbal es el cerro donde nosotros creemos nuestro apo de Curahuasi. El río Apurímac pasa por la comunidad de Carmen. Es nuestro río, que es Rímac Apu en quechua. Curahuasi es el capital de anís. Nosotros mandamos o exportamos a otros países nuestros cultivos. El animalito que representa en mi historieta es el rumitanja, pero nosotros en mi pueblo lo conocemos como acatanja. Ese animalito trabaja como los agricultores. Con eso nos deja la enseñanza que nosotros debemos que seguir, o que seguimos a ustedes, no debemos que olvidarnos. Muchísimas gracias. Como ya lo ha dicho mi estudiante, nuestro protagonista es un escarabajo pelotero, conocido en el campo rural como acatanca. Muchos de ustedes lo deben conocer. Él es nuestro protagonista. Ha empezado a hacer su pelotita en nuestra institución educativa, que es Curahuasi. Ahí empezó a hacer su pelotita. Luego ganó a nivel institucional, se aproximó con su pelotita y ganó a nivel provincial. Seguía empujando la pelotita. Hemos llegado hasta la DREA. Luego de la DREA hemos terminado con nuestro escarabajo en la ciudad de Lima. Y allá también ha hecho un gran esfuerzo y un trabajo arduo con nuestro personaje, Rumitanca. Y bueno, lo hemos dejado con una gran pena allá en la ciudad de Lima. Supongo que seguirá haciendo su trabajo. Esperemos que llegue allá al Congreso. Allí tiene bastante trabajo, ahí tiene un buen material donde seguir haciendo, ¿no? Su trabajito. Es un acompañante del agricultor, siempre está en el campo, convirtiendo el estiércol en material orgánico. Ese ha sido el propósito, de seguir valorando lo que es de nosotros. Y dejamos un gran mensaje al final, como decía nuestro Taita Arguedas. Es la fraternidad humana la que hará posible la grandeza no solamente del Perú, sino de la humanidad. Y esta es la que practican las personas del campo, y la practican con un orden, con un sistema, con una tradición. Arguedas, muchas gracias. La Escuela del Aire. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Asimismo, Wilman, tenemos otra práctica exitosa. Jugando aprendo para convivir mejor. Esto estuvo presentado a cargo de la profesora Yanina Soto de la institución educativa Santa Rosa de Abancay. Estaban nuevos en los hogares y no los habían usado. A partir de estos juegos, añadiendo los innumerables juguetes que los niños tienen en casa, lo usan una vez y lo botan. También las niñitas han podido recolectar algunos juguetes que ellas mismas lo fabrican con piedritas. ¿Quién de nosotros no ha jugado en una chacra, a la tienda, a la cocinita, recolectando el pasto, los higos? Nuestra casa era en un árbol. ¿Quién de nosotros se ha divertido tanto y ha aprendido tanto con material concreto? Sistematizando todo esto, he aprovechado para insertar en sesiones de aprendizaje y unidades didácticas. Esto me ha permitido desarrollar la convivencia armoniosa, respetando las normas del juego, el buen trato, el trato con las palabras mágicas. Y si hay alguna dificultad, como todos lo tenemos en la vida, tenemos una opción: el diálogo asertivo para solucionar los problemas. A partir de eso, he empleado los materiales que nos proporciona el Minedu a todas las instituciones. Tenemos el geoplano, tenemos las regletas de Cousinet, las tiras de fracciones, el material multibase, el laboratorio básico, las láminas. Tenemos un sinfín de materiales de todas las áreas, las cuales también he insertado. Los logros significativos que he tenido han sido principalmente los resultados satisfactorios en
en la evaluación S 2016, tanto en matemática como en comprensión lectora. Otro logro es que yo he podido culminar el trabajo en aula de los textos del Minedu. La semana pasada hemos terminado todos los trabajos con estas actividades. Principalmente el aporte significativo fue el avance en las evaluaciones ERA. ¿Es posible replicar esta buena práctica? Sí. El costo es muy bajo. Lo único que necesitamos es la inversión humana. Padres de familia, docentes y alumnas, nos unimos en el juego y tenemos una alternativa para que los niños tengan una ocupación en la tarde. ¿Cuántas de nuestras niñas han pintado sus patios y sus veredas con el plig-plag? Juegan a bata, a kiwi, a los jazz, y también esos juegos de mesa empolvados ahora los pueden compartir en familia. Muchas gracias. Y el aplauso para la institución educativa Santa Rosa de Abancay. La Escuela del Aire. Guayrawasipi, Yachayhuasinchis. Guayrawasipi, Yachayhuasinchis. Ahí están los maestros y maestras presentando sus experiencias exitosas, buenas prácticas en el aula y en la institución educativa, reconocido por la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Y muy pronto, ha anunciado el magíster Ramiro Sierra Córdoba, director de la UGEL de Abancay, de que también las buenas prácticas exitosas de la UGEL de Abancay va a ser reconocido en la UGEL de Abancay. Qué bueno que nuestras autoridades educativas estén reconociendo este trabajo de los maestros. Y es una forma de promocionar y estimular a los docentes que están emprendiendo estas prácticas exitosas. Asimismo, también ya ir convocando al resto de los maestros, seguir en este camino, que es sumamente importante para generar aprendizajes en nuestros estudiantes en función a sus necesidades. Y también tenemos que destacar, la mayoría de los proyectos presentados por los maestros son proyectos interculturales, ambientalistas, como lo que ha presentado la institución educativa de Pachachaca. Felicitar a la directora, la profesora Bena Sierra, y a todos los maestros de la institución educativa de Pachachaca. Logros ambientales, campeonas nacionales. Escuchemos. El objetivo principal es promover una educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional. La escuela de Pachachaca tenía zonas que estaban con espacios descuidados, abandonados. Por este motivo, se propuso realizar este proyecto innovador con la finalidad de crear espacios de vida saludable, entornos agradables y que los niños puedan ir a un centro educativo, a un lugar gratificante para poder reforzar sus conocimientos a nivel local y regional. ¿Qué busca este enfoque? A través de este proyecto, nosotros hemos implementado PAIs para poder reforzar, involucrar a toda la comunidad educativa para lograr instituciones saludables y sostenibles. Se basa en la enseñanza activa de sus aprendizajes, favorece el trabajo colectivo, la investigación constante y la creatividad. Los PAIs son una propuesta de aprendizaje significativo que desde la escuela para la vida responde a un pensamiento global. Quiere decir, pienso global y actúo local. De esta manera, los estudiantes asumen sus propios gestores, recuperan sus saberes previos. Es por eso que nosotros, toda la comunidad educativa, nos hemos comprometido en poder aplicar el enfoque ambiental desde nuestra escuela para todos los niños, y también hemos tenido aliados estratégicos. ¿Qué busca la matriz de logros ambientales? Como les decía, busca ciudadanos ambientalmente responsables. La matriz de logros ambientales está constituida por 6 componentes. 2 componentes que dinamizan todo el trabajo de gestión escolar, y los 4 son componentes temáticos. Los componentes temáticos operativizan las actividades de los instrumentos de gestión escolar. Tenemos el componente cambio climático, ecoeficiencia, el componente salud y gestión de riesgos y desastres. Así, de esta manera, nosotros hemos podido alcanzar logros nacionales y hemos sido reconocidos a nivel nacional representando a la región de Apurímac. Gracias. La Escuela del Aire. Guayrawasipi, Yachayhuasinchis. Muy bien. Ya estamos en contacto con... Desde la capital Lima, Katy. Estamos con Milton Camilo,
Ya, él es bachiller en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Ancash. Pero actualmente él está participando en un programa de USAID de Estados Unidos, que están identificando jóvenes emprendedores, jóvenes que trabajan por las comunidades campesinas, por la promoción de la conservación del medio ambiente. Así que nos va a contar Milton. Aparte de ello, Milton es miembro del equipo técnico de la Mancomunidad Municipal Tres Cuincas en Ancash, fundador de Semilleros de Investigación Ambiental y el Instituto de Investigación y Gestión Territorial. Así que Milton, buenos días, bienvenido a Voces Universitarias. Te escuchan nuestros oyentes en Apurímac. Buenos días, profesor, muchas gracias por este espacio. Agradecer ante todo y reciban un saludo cordial, bien andino y tahuantinsullano en esta mañana. Milton, cuéntanos, ¿en qué consiste este programa en el que estás participando? Claro, profesor, con todo gusto. El programa de pasantía de comunidades afroperuanas e indígenas viene impulsado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y básicamente consiste en convocar y capturar a jóvenes que han demostrado liderazgo en sus comunidades. Entonces, lo que se busca es que estos jóvenes tengan un periodo de entrenamiento en el desarrollo de proyectos para las diferentes regiones del Perú y que luego puedan aplicarlos a sus comunidades y a sus regiones. Entonces, a nivel nacional son 4 los que integran cada programa. En cada ronda se le llama, el próximo año ya comienza la 10ª ronda, nosotros estamos en la ronda 9. Muy bien, Milton, a través de este programa, ¿qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que van ustedes a aplicar en el campo, en las comunidades? Sí, muy importante su pregunta, profesor. Ahí está en realidad el fundamento, la importancia que tiene este programa. Bueno, en mi caso, yo estoy en la Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y ahí estoy colaborando con el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Es un proyecto implementado por la ONG Forest Trends, Condesan, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y apoyado por el Imperial College de Londres. Y lo que se busca con este programa es la conservación, la restauración y uso sostenible pues de los ecosistemas, recuperar las técnicas ancestrales de manejo de agua y de esta manera afrontar los problemas del cambio climático, ¿no? Las sequías, inundaciones y la contaminación del agua que ya lo estamos viviendo, ¿no? En las diferentes regiones de nuestro país. Milton, ¿qué podemos decir a los jóvenes que en este momento nos están escuchando? A manera de reflexiones finales, profesores, nosotros que somos provenientes de las comunidades de lo más recóndito del Perú, solo decirles que hay muchas posibilidades para desarrollar el talento, para seguir desarrollándonos como profesionales y que podamos aportar luego ahí a nuestras comunidades de donde hemos venido, a nuestras regiones, y que seamos agentes de cambio, porque si nosotros no nos hacemos responsables de nuestro propio desarrollo como comunidad andina, revalorando nuestras prácticas ancestrales, fortaleciendo nuestras raíces, nuestra identidad cultural, pues nadie va a venir a hacerlo y nosotros no tomamos el batuta y el legado que ustedes ya nos están haciendo. Nosotros tenemos que seguir con esa labor de forjar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Milton, ¿algún proyecto específico, en particular, especial, que ya estás pensando en favor de tu comunidad o de otras comunidades de nuestro país? Sí, profesor. Terminando este programa de pasantía, voy a hacer un inventario de humedales, bofedales y cochas y lagunas a nivel de mi región. Entonces estoy coordinando con mi universidad y con las principales autoridades de las diferentes mancomunidades
Y para que esto se pueda llevar a cabo, este es un proyecto ambicioso, sobre todo porque no se va a manejar grandes fondos, pero sí bastante voluntad. Voy a convocar a nivel de voluntariado a mi universidad y que se pueda hacer realidad un inventario general regional de estos ecosistemas frágiles ante el cambio climático. ¿El objetivo del inventario, Milton, en qué consiste? La razón principal es para poder tener un instrumento técnico que nos permita gestionar y canalizar recursos tanto del gobierno central y fondos de cooperación internacional, y que se pueda invertir de una manera contundente en la conservación de los recursos naturales. Ese es el principal objetivo, por eso tener un instrumento técnico válido que respalde la inversión en proyectos de conservación, que por ahora es bien reducido, ¿no? Milton, muchas gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. De verdad, nos emociona conversar contigo, con jóvenes como usted, que está pensando en su comunidad, en su país, y sobre todo ante este problema serio que viene a ser la crisis ambiental, el calentamiento global, la contaminación con plásticos. Es enorme, tú lo conoces, esta realidad, que muy bien ustedes ya están pensando en hacer proyectos de trascendencia, proyectos incluso de impacto regional en vuestra zona. Felicitaciones, Milton. Muchas gracias, profesor. Felicitar a ustedes por este espacio. Hacen una gran contribución a nivel del Perú y al mundo andino. Muchas gracias. Y este es un espacio, como Milton lo dijo, un espacio en el que todas aquellas personas que vienen realizando, así como prácticas exitosas, estudios, producciones literarias, pueden dar a conocer a la sociedad. En el espacio Voces Universitarias. Así es. Nick, queremos que nos des un par de minutitos. Hay una práctica interesante que queremos compartir con nuestros oyentes. Así es, Wilman. En este marco de las prácticas exitosas de docentes exitosos de Apurímac, tenemos un proyecto en el marco de la educación intercultural bilingüe desde la provincia de Grau. Silencio, Vilcabambinos leyendo es el nombre del proyecto de esta práctica exitosa, en el que nos dan a conocer de qué manera es que nuestros niños aprenden a leer, desarrollan las habilidades y competencias comunicativas, pero esto en el marco de la interculturalidad, en su lengua materna y también en la segunda lengua. El problema que hemos detectado en Vilcabamba, también creo que no solo es de Vilcabamba, es de todo el país, es la falta de hábito lector. El Perú ocupa los últimos lugares, los peruanos leemos poco. A lo mucho, en promedio, al año leeremos un libro o la mitad de un libro. Pero, por ejemplo, un español, así común y corriente, sin ser estudiante, sin ser docente, lee 5 libros al año en promedio. Entonces nosotros queremos llegar a eso y tenemos un gran reto, ¿no? Eso es el gran problema. Voy a hacer una breve descripción de la experiencia. El proyecto Silencio Vilcabambinos Leyendo consiste en la ejecución de los miércoles de lectura, donde los estudiantes, docentes, padres de familia, instituciones públicas y privadas, transportistas, todos los vecinos del distrito de Vilcabamba, salen a la Plaza de Armas para leer un libro desde las 8 hasta las 8:30 de la mañana aproximadamente. En este horario también se cierran las vías de tránsito. Tenemos una vía principal a Chalhuahuacho, donde también los transportistas forman parte de esta actividad de los miércoles de lectura. Asimismo, cada docente implementa una biblioteca de aula, donde se desarrollan diferentes estrategias lectoras con sus estudiantes. También se viene impulsando las bibliotecas familiares, con el fin de que cada familia realice lectura familiar una vez por semana, a partir de un horario consensuado por ellos, y registran en un cartel o lectómetro que también nos ha mostrado la institución inicial 132, todo lo que ha leído la familia. Asimismo, en este año tenemos programado diferentes actividades. Hace 2 meses hemos hecho la maratón, la primera maratón de lectura en Vilcabamba. Asimismo, el 13 de diciembre tenemos el primer concurso de lectura a nivel distrital, como también el día de ayer hemos salido toda la red educativa a todas las viviendas en el distrito de Vilcabamba. Creo que la voluntad de los padres de familia y toda la comunidad ha sobrepasado nuestras expectativas. Tenemos a nivel de Vilcabamba en un 80% de toda la población tiene su biblioteca familiar.
familiar. Un 50% de vilcabambinos ya registra los libros que han leído, no solamente los estudiantes, sino padres de familia y toda la familia que vive en esa vivienda. Este proyecto está sustentado por una ordenanza municipal. También las autoridades se han involucrado. La ordenanza municipal 046 dice de que para ser poblador vilcabambino, el primer requisito es tener una biblioteca familiar, un horario de lectura y su lectómetro. Alguien que venga a vivir a Vilcabamba tiene que cumplir con ese requisito. Asimismo, requisito también para ser docente de la red educativa de Vilcabamba es tener su biblioteca de aula, y en este año los docentes nos hemos propuesto a leer mínimo 5 libros. Ya la mayoría inclusive ya están llegando a 10, al próximo año serán 15. Entonces también es requisito para ser docente de la red educativa de Vilcabamba leer libros. Se implementan estos kioscos. Acá hemos tratado de recrear un kiosco. Tenemos 4 kioscos donde los transeúntes se sientan. Lamentablemente ni en Chuquibambilla ni en Vilcabamba contamos con periódicos, pero desde este proyecto nosotros hacemos pedido de periódicos en Vilcabamba, y el poblador vilcabambino los miércoles de lectura pueden acercarse y leer el libro o el periódico o la revista que le gusta. Asimismo tenemos otro kiosco lector infantil, ¿no? Para los niños que viajan de Abancay a Chalhuahuacho, puesto que nuestros niños vienen con sus libros, ¿no? Entonces en ese día también se desarrolla la otra estrategia que por acá atrás tenemos, se llama Adopta un libro, donde el poblador vilcabambino pide un libro que se lo lleva por una semana o 2 semanas y luego lo devuelve. En ahí un equipo de docentes también distribuyen lecturas a las personas que vienen, a los transeúntes, ¿no? Entonces es todo un trabajo dentro de los miércoles de lectura. Para finalizar, quiero decir de que este proyecto está en inicio. Este proyecto no lo hemos hecho para este concurso regional de buenas prácticas, pero bueno, se presentó esta oportunidad y salimos ganadores. Pero este proyecto, digamos, va a tener una duración de unos 7, 8 o 10 años. Ahí vamos a ver nuestros resultados. Ahora también en la evaluación regional de aprendizaje hemos visto un pequeño avance con nuestros niños de primaria, pero el verdadero resultado lo vamos a ver de acá de 7, 8 años, al ver a nuestros niños de 3, 4, 5 años, primero, segundo, a esos pequeños ya con su libro, leyendo por placer, ¿no? Entonces voy a dar lectura acá, nuestros retos al 2023, de acá de 5 años. Al 2023 todas las familias del distrito de Vilcabamba cuentan con una biblioteca. Ahora ya casi el 80% cuentan, bien implementadas, y realizan una hora de lectura familiar a la semana. Al 2023 todos los estudiantes de nuestra red educativa se ubican en el nivel satisfactorio en las evaluaciones S y ERA y en todas las áreas curriculares. En el 2023 se involucran las instituciones de la localidad y pobladores del distrito en su totalidad. En el 2023 todos los docentes han ganado el concurso nacional de buenas prácticas docentes. Leen 10 a 15 libros al año los docentes de la red. Asimismo, se ha institucionalizado y se ha hecho sostenible los miércoles de lectura, no solamente de marzo a diciembre, sino también en las vacaciones. En el 2023 en Vilcabamba se ha convertido la lectura en parte de la vida de todos los pobladores. Y en el 2023 sería bueno de que esta buena práctica de Vilcabamba se haga política regional, que tenga presupuesto y por qué no decir política educativa nacional. Creo que la lectura, si hacemos que nuestros niños lean, automáticamente se va a mejorar los aprendizajes en todas las áreas curriculares, no solamente en comunicación. Entonces, para que nuestros niños lean, tenemos que hacer también que las familias lean, que los docentes lean, porque no es solamente decir, no basta con decir alumnos lean, sino tenemos que dar el ejemplo nosotros. Entonces los maestros de Vilcabamba también estamos empezando a leer. En este año nuestro reto ha sido 5, al próximo año será 10. Entonces, para finalizar voy a leer esta frase donde dice: un pueblo que lee es un pueblo culto, un pueblo culto es un pueblo libre. Entonces queremos hacer revolución educativa en Vilcabamba y con esa frase queremos llevar al desarrollo al distrito de Vilcabamba. La Escuela del Aire. Muy bien, felicitaciones a los vilcabambinos, sobre todo a los maestros.
De verdad, emocionante, ¿no? Mira la proyección al 2023. Así es, un proyecto bastante ambicioso y estoy segura de que lo van a lograr, porque cuando uno se proyecta de una manera propositiva, uno mismo va atrayendo a que estas proposiciones se hagan realidad. Sueña en grande, ¿no? Sueña en grande y lo lograrás. Y lo lograrás. Felicitaciones al maestro Dani Bernales Sotomayor y a todos los maestros de la red de Vilcabamba. Sigan adelante, maestros. Este es un buen ejemplo, un buen modelo educativo que están planteando para la lectura. Qué bueno sería los alcaldes lo tomaran, ¿no? Esta iniciativa. Todos los alcaldes nuevos que están entrando ahora, ¿no es cierto?, a la gestión municipal, podrían tomarlo como bandera, la lectura. No solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa, de los ciudadanos que están transitando. Nos dicen que lo cierran, ¿no? El tránsito de Abancay a Chayoahuacho. Y todos se ponen a leer en Vilcabamba de 8 de la mañana a 8:30. Media horita de lectura. Qué bueno. Así que también a todas aquellas personas que van de visita por Vilcabamba saben que tienen que llevar su libro porque tienen que formar parte de esta hora de lectura, porque todos leen en Vilcabamba. Nos dicen que hay 4 kioscos ahí para niños, jóvenes, adultos. ¿Ah? Muy bien, Katy, llegamos a la parte final. Es una pena, nos ha quedado bastante corto el espacio. Sí, pero ahí estamos, ¿no? Sin embargo, la siguiente semana tenemos muchos audios, muchas grabaciones respecto a este evento importante, de esta premiación, reconocimiento de las buenas prácticas de nuestros maestros y maestras, directores, gestores de la educación de la región de Apurímac. Saenaja no Haikuanca, Tupananchiscama. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir.